Abrimos el informativo a una sosegada entrevista literaria. Recibimos a una ingeniera jumillana. Es la autora de la novela La nacionalidad del peinado. Aquí tenemos la novela. En ella nos sitúa en Irlanda del Norte, en el conflicto norirlandés entre católicos y protestantes, entre unionistas y republicanos. María Pilar Pérez Quílez, ¿qué tal? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a comenzar por esta novela, por qué la inspiró a escribirla y por qué el título, por qué la nacionalidad del peinado. Bueno, pues entonces ahí tenemos muchas cosas de las que hablar, sí. En 2008 fui a vivir a Belfast para aprender inglés, como a trabajar allí. Allí trabajaba de informática y también trabajé como profesora de castellano. Pero bueno, el ambiente, hablando con la gente, a mí el primer trabajo que encontré era en un Kentucky Fried Chicken. El Kentucky Fried Chicken estaba como a 200 metros de mi casa. Yo vivía en Tate's Avenue, que es una avenida tradicional muy protestante. Y resulta que había ido a encontrar trabajo en el barrio católico. Entonces, para llegar hasta allí era tortuoso. Teníamos que pasar por las callejuelas, teníamos las casas tenían alambradas. Y yo pensaba, bueno, ¿y por qué no ponen un semáforo si esto tampoco está tan lejos? Y ya me ibas descubriendo eso, pues que me había ido que los vecinos estaban muy enfrentados. Y claro, alguien de fuera, pues los demás pensamos, sí, son iguales, ¿cómo se diferencian tanto? Y el factor determinante que me movió a investigar, a decir, bueno, pero ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué estas diferencias? Fue porque, hablando con un amigo, un chico, pues me contó que una vez, paseando por la calle, dispararon a un conductor de un coche porque era sospechoso de terrorismo, sospechaban que transportaba bombas. Y entonces el coche perdió el control y atropelló a una mujer con sus 3 hijos contra una pared. A mí aquello me impresionó muchísimo, me quedé helada y ya, a partir de ahí dije, pues hay que investigarlo, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo la violencia escaló de esa manera y cómo lo sentían un bando y otro? Porque yo era imparcial. En la portada vemos un peine puñal y también vemos un peine puñal en su mano. ¿Cuál es la historia de este peine puñal y en relación con la novela, por supuesto? Miguel Ángel Lozano es un artista jumillano que cuando a mí me ha costado unos 10 años escribir la novela, porque es un tema que yo quería tratar, es muy delicado, hay terrorismo, y yo quería tratarlo de manera informal y además seria, es rigurosa. Yo he leído muchos libros, he visto documentales, iba a museos, además vivía allí. Entonces, bueno, cuando ya por fin me atreví a que viera la luz, porque claro, tratando de estos temas era, bueno, soy rigurosa, soy ingeniera, entonces soy muy cuadriculada, tiene que estar bien. Entonces le dije, oye, léetelo, a ver, ¿me ayudas con la portada? Y claro, yo pues no sé, yo decía ideas pues, bastante simples. Y él me dijo, no, el símbolo de tu novela es este. Él me vino con el diseño. La trama comienza se articula alrededor de un puñal. Para que fuera imparcial, cuento la historia, son 2 familias, son 2 personajes, uno es católico, que es Kevin, y otro es protestante, que es John, a través de una chica que va a aprender inglés allí. Podría ser mi alter ego, pero de verdad no me han pasado esas cosas. Esta chica se lo pasa muy bien y yo me fui con mi marido. y bueno, se articula porque ella encuentra un puñal. Al llegar a la casa, encuentra un puñal verde, de este color, que es el mismo verde que de la isla. A Irlanda se le llama la isla Esmeralda. Y bueno, al verla sorprendida, al casero, que es Kevin, él le dice, eso lo tengo yo preparado para una venganza. Y ella no sabe si es broma, si no. Entonces, la novela se articula a través del misterio y las cosas que ella va descubriendo de unos y otros a través del misterio de la venganza con el puñal. Se entrelaza con temas de identidad, ¿verdad? Y peinados. Ahí andamos. Mira, esto peina, lo que no sé si matar, ¿no? Lo probamos otro día. Lo del pelo era, claro, tenemos que tener en cuenta que yo tengo tres tramas aquí. Tengo la historia en presente, la chica habla en primera persona, y tengo las 2 historias en pasado, porque nos vamos hacia atrás, nos vamos hacia cómo se conquistó cómo llegaron los colonos, cómo reaccionaron los nativos, cómo se llegó a
y a partir de ahí ya entendemos como a finales de 1950 pues empezaron unas marchas que eran pacifistas, eran pacíficas, porque el pueblo católico, que se sentía pueblo de segunda, sentían que no tenían los mismos privilegios que tenían los protestantes, incluso el acceso al trabajo le resultaba mucho más difícil que a los que eran unionistas, eran protestantes. Empezaron a protestar y consiguieron cosas. Entonces, claro, hubo una reacción y aquello pues fue escalando hasta llegar a... Entonces, al tener tres tramas, yo tenía estas dos del pasado y la del presente que la conduce y que además tiene sus vivencias. Yo tenía que hacerlo a través de algo y ese algo es el pelo, porque me resultaba muy curioso. A lo mejor yo quería poner a un personaje que fuera británico, entonces ya decía, bueno, pues lo pongo un poco como los Beatles, con el pelo redondito, y así, si nos lo traíamos más cerca, también pensé, vale, si representamos a un vasco con ideología Abertzale, ¿cómo lo vas a representar a las chicas? Pues con un flequillo corto, o como que... Entonces, bueno, pues pensé, es que nos peinamos muchas veces o nos vestimos de esa forma en la que queremos, de la forma en la que queremos que nos vean. Y de ahí vino de lo de la nacionalidad del peinado y este peine. Los lectores van a aprender mucho sobre el conflicto norirlandés, ¿no?, leyendo el libro. También era la idea. Ya digo que yo fui allá a vivir y llevaba casi 2 años y no sabía. Yo había oído alguna cosilla sobre el IRA, había visto alguna película, pero realmente lo que pasó allí, yo no sabía que también había grupos terroristas por la parte protestante, por ejemplo. Entonces dije, vale, a la hora intenté desentrañar el conflicto y representarlo de manera amena dentro de estos dos personajes, de estas dos familias. ¿Qué es lo que más le impactó de su estancia allí, en el tiempo en el que estuvo? Bueno, pues aparte del accidente, que eso yo creo que fue lo que más me impactó mucho, y eso también lo quiero representar aquí. Yo soy de Jumilla, estamos en Murcia, pero bueno, tenemos un acento un poco diferente, estamos un poco entre Castilla-La Mancha, un poco entre Alicante. Bueno, eso son cositas también que represento dentro de la novela, ¿no? Yo cuando era pequeña, pues de eso que era joven y quieres salir un poco y te vas al pueblo de al lado, pero el pueblo de al lado es Pinoso. Yo salía de mi casa, me iba a Pinoso, pero allí llegaba y veía un cartel que ponía Benvinguts a les festes del Pinós. Pero no lo veía como algo raro. Para mí ellos son mis vecinos, igual que... Entonces, no tenía un sentimiento nacional, pero claro, una vez llegas a ver allí, nos juntábamos mucho, nos juntábamos pues, con gente de Italia, con gente de Latinoamérica, pero también muchos españoles, y además resultaba muy curioso porque parecía que no había gente del centro de España, era todo bastante periférico. Y empezaban pues las conversaciones políticas. Y ahí es donde yo descubrí que unos tenían una identidad muy marcada y en contraposición con enfrentamiento, yo también la tenía y dije, bueno, ¿y de dónde viene? No trato la identidad nacional sobre cómo unos piensan que quieren estar o que deberían estar o que deberían irse. Eso ahí no entro a los hechos, entro al sentimiento, a los sentimientos o a qué detalles pueden hacernos, pero viscerales. ¿Por qué nos representamos? ¿Por qué nos identificamos con una o con otra? Es lo que me marcó esa experiencia. Además de escribir, es ingeniera de telecomunicaciones. ¿Cómo compagina estas dos facetas en su vida? Pues yo trabajo de informática. ¿Informática? Sí, y programo. Y para mí, fíjate, es que me resultan como tareas muy similares. No sé si es que se necesita el mismo pensamiento, se ejercita el mismo pensamiento, pero para mí crear un programa y crear una novela es un hilo argumental. Tú tienes que saber que este habla con este aquí, hasta aquí, pero se tienen que entender con todas las fases. Y como algo de aquí, como una línea de código o una línea del texto que se caiga, no sea creíble, todo se cae, el trabajo se cae. La novela es creíble si tú te crees esos personajes. Bueno, un programa informático es más sencillo. Lo de la escritura es mucho más difícil. ¿Y qué será lo siguiente que publique? ¿Qué debemos esperar los lectores? A ver, tenía una idea y estaba desarrollándola, pero me he dado cuenta que con esto de la promoción mejor me dedico de pleno ahora a estos personajes, me despido de ellos, me despido de Kevin, de John, de Luisa, y empezamos a formar los otros. Pero este va a ser mucho más cercano, este va a ser en el altiplano. ¿Ah, sí? El altiplano de Murcia, sí, creo que sí. Muy bien, pues le seguiremos la pista. Muchas Muchísimas gracias por la visita.